la consulta, etcétera. Entonces, pues el curso está destinado para que ustedes puedan ver los últimos actualizaciones que se tiene en relación a lo que es el manejo del electrocardiograma y su análisis e interpretación, y también lo que es en la espirometría. Bien, entonces, no quiero redundar mucho, pues queda por inaugurado este simposio, y pues adelante. Gracias. Doctor, muchas gracias. Muy bien, como segundo punto vamos a presentar al doctor Diego Armando Sánchez Vilca, quien es docente de la Cátedra de Fisiología Médica, médico cirujano, diplomado en ecografía, diabetología y tecnologías educativas, quien también tiene una maestría en investigación y especialista en farmacología clínica. Y pues bueno, damos una gran bienvenida a lo que es al doctor Diego Armando Sánchez Vilca. Doctor, tiene la palabra. Muy buenas tardes a todos. ¿Se escucha? Sí, doctor, se le escucha. Muy bien. Vamos entonces a empezar con esta primera parte, que es el electrocardiograma normal. Muy bien. Perdón por el espacio, estamos un poquito con problemas en la configuración. Bueno, en esta primera parte entonces vamos a hablar acerca de lo que es la parte inicial de por qué se generan las cargas eléctricas. Como ustedes saben, nosotros tenemos lo que es el corazón, y este órgano es bien interesante debido a que el propio músculo cardíaco tiene la capacidad de generar contracción, y por el otro lado también tiene la capacidad de poder generar voltaje, que son los potenciales de acción. Y este potencial de acción no solamente va a generarse en una parte del corazón, sino se va a transmitir. Entonces, debido a eso, el músculo cardíaco va a tener una característica que es la especialización. Entonces, tenemos músculo cardíaco de contracción, músculo cardíaco de conducción, y también tenemos músculo cardíaco de, de regulación, o dicho de otra manera, el que va a autogenerar constantemente potenciales de acción. En la parte de fisiología cardíaca, entonces lo que hemos ido viendo es justamente esas características del corazón. Ahora, como ustedes saben, no todo va a empezar en cualquier lugar, sino todo se inicia en el nódulo sinusal. Ya, muchas gracias. Entonces, en esta primera parte estamos viendo justamente el instrumento que vamos a utilizar para el registro, que va a ser el electrocardiógrafo. Entonces, aquí tenemos el aparatito. Voy a buscar ahorita un cachito. Ahí está. Entonces, aquí tenemos el aparatito que justamente nos va a ayudar a registrar los potenciales de acción. Entonces, el electrocardiógrafo es un instrumento que va, como dice en esta parte, a amplificar lo que es el voltaje del corazón. Entonces, son milivoltios que genera el corazón, y esos van avanzando a través de lo que es el músculo cardíaco, pero también este voltaje va a ir a través de la piel de la persona y se puede detectar con los llamados electrodos.
Estos electrodos, entonces, como vemos aquí en nuestro modelo, se van colocando en el tórax y en las extremidades. Esta configuración que estamos viendo es justamente la colocación de electrodos según la Asociación Americana del Corazón, que utiliza estos colores. Y bueno, los electrodos precordiales tienen una disposición un poquito diferente. En la imagen está todo recto, pero todo esto entonces nos va a detectar el voltaje del músculo cardíaco y justamente, como dice aquí, lo va a amplificar, ¿no? Amplifica el voltaje y de esta manera se aumenta la intensidad de las señales eléctricas. También va a filtrar, porque recordemos que el corazón no es el único órgano que genera potenciales de acción. También lo generan, por ejemplo, el músculo esquelético, el músculo liso, las células nerviosas, todo eso también genera un voltaje. Entonces, los filtros se dedican justamente a solamente captar la electricidad que se va generando en el músculo cardíaco. Posteriormente, todo eso se va a ir al sistema de registro. Entonces, aquí tenemos el sistema de registro que muchas veces ha sido un problema debido a que encontrar este papel termosensible es muy dificultoso debido a que muchas veces las importadoras dejan de traerlo. Entonces, este papel nos va a servir para registrar lo que son las ondas que se van generando en el corazón. Y posteriormente podemos ver también la imagen en el mismo electrocardiógrafo en lo que es la pantallita. Ahí podemos ver la derivación 1, 2, 3, 4, perdón, la derivación 1, 2, 3, ABR, ABL, ABF, B1 hasta el B6. Entonces, todo eso entonces va a quedar registrado. Y al final, ¿nuestro trabajo cuál es? Nuestro trabajo es interpretar estas ondas, ¿no? Que van a ser las ondas P, complejos QRS, las ondas T, segmentos e intervalos. Entonces, desde un principio que ha sido justamente el detectar estas ondas, no ha sido sencillo, se ha empezado desde formas muy básicas, que era mediante electrodos grandes, y se ha ido avanzando hasta finalmente llegar a generar ondas con un equipo muy diminuto, ¿no? Que es el electrocardiógrafo. Muy bien, vamos avanzando. La siguiente, por favor. Muy bien, vamos a ver ahora lo que es las derivaciones del electrocardiograma. Entonces, nosotros tenemos 12 derivaciones, 6 derivaciones que son llamadas las derivaciones de los miembros del plano frontal y otras 6 derivaciones que son llamadas derivaciones precordiales del plano horizontal. Las derivaciones de los miembros del plano frontal son aquellos que van a ir colocados en las extremidades, brazo derecho, brazo izquierdo, pierna izquierda, derecha. Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros tenemos esta codificación, nos dice, ¿no? La derivación 1 va del brazo derecho al brazo izquierdo. El brazo derecho tiene el electrodo negativo y el izquierdo el electrodo positivo. La derivación 2 va a ir desde el brazo derecho hacia la pierna izquierda. Brazo derecho negativo, pierna izquierda positiva. Y la derivación 3 va desde el brazo izquierdo hacia la pierna izquierda. Entonces, brazo izquierdo negativo, pierna izquierda positiva. Con estas 3 derivaciones bipolares, que se llaman así porque son 2, un negativo y un positivo, vamos a formar este triángulo de Einthoven, en cuyo centro se va a encontrar el corazón. ¿Listo? Entonces ahí tenemos derivación 1, tenemos derivación 2 y la derivación 3. ¿Listo? Entonces se forma un triángulo con las líneas que se van formando por estas 3 derivaciones. Ahora, tenemos también las derivaciones unipolares. Estas derivaciones unipolares se llaman ABR, ABL y ABF. ¿Por qué? Porque son derivaciones aumentadas, ampliadas. Por eso tienen la letra A. Y las letras B significan voltaje y las R significan a qué extremidad va a ir, ¿no? Entonces ABR va a ir al brazo derecho. En inglés es right derecho, entonces por eso le ponen la R. ABL porque va a ir al brazo izquierdo de left, la L es de left. Y ABF porque va a ir a la pierna izquierda, en este caso ponen la letra F por foot, de pie. Entonces, estas 3 derivaciones parten de un centro común. El centro es el electrodo negativo y de ahí parten las derivaciones. Tenemos, por ejemplo, ABR, les decía, hacia el brazo derecho. Luego parte hacia el brazo izquierdo, ABL.
y parte hacia la pierna o el pie izquierdo el ABF. ¿Listo? Y forman, como ustedes pueden ver, una imagen de 3 flechitas. Y vamos a ver que juntando las 3 flechitas de las derivaciones bipolares y las 3 unipolares, vamos a formar el sistema hexaxial. Este sistema hexaxial es importante, por ejemplo, para sacar lo que es el eje, y se forma justamente por los vectores de las derivaciones bipolares y las derivaciones unipolares. Pero eso vamos a verlo más adelante. Lo importante en este punto que es saber y recordar que existen 6 derivaciones de las extremidades o los miembros, 3 bipolares y 3 unipolares. Los bipolares son de 1, de 2, de 3 y las unipolares son ABR, ABL y ABF. Luego tendremos otros 6 electrodos. Estos 6 electrodos nos sirven para lo que es las derivaciones del tórax o las derivaciones precordiales. Y estas son más fáciles de recordar. Dice B1, B2, B3 y así sucesivamente hasta el B6. Lo importante en esta parte es recordar dónde se ubican. El electrodo de B1 nos dice cuarto espacio intercostal derecho, borde external derecho, ¿no? Entonces aquí tenemos cuarto espacio intercostal derecho, borde external derecho. La B2 nos dice cuarto espacio intercostal izquierdo, borde external izquierdo, ¿no? Cuarto espacio intercostal izquierdo, borde external izquierdo. La B3 todavía no lo ponemos porque es un punto intermedio. Nos saltamos al B4. El B4 es quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular. Entonces aquí tenemos B4, quinto espacio intercostal izquierdo, línea medio clavicular. Y una vez que ponemos B4, recién ponemos B3. B3 es entre B2 y B4. Entre B2 y B4 colocamos B3. Y de ahí nos saltamos al B5. B5 es quinto espacio intercostal, línea axilar anterior izquierda. Entonces, quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Y finalmente nos pasamos ahora a B6. B6 nos dice línea axilar media y quinto espacio intercostal. Quinto espacio intercostal, línea axilar media. Entonces, estos electrodos precordiales, ¿qué están haciendo? Están rodeando el corazón. Suponemos entonces que el corazón se encuentra en este punto y las 6 derivaciones están rodeando al corazón para detectar los potenciales de acción que va a generar. Entonces, de esta manera nosotros vamos a poder realizar el registro de lo que es el electrocardiograma gracias a la colocación de los electrodos. Muy bien, la siguiente, por favor. Voy a borrar un ratito los garabatos. Listo. Muy bien. Entonces, vamos a empezar ahora a ver lo que tenemos que revisar en el electrocardiograma. Ya sabemos dónde colocamos los electrodos, ¿no? En los brazos derecho, izquierdo, pierna izquierda y pierna derecha. Y en los precordiales, en lo que es B1, B6, en el cuarto y quinto espacio intercostal. Una vez que hemos colocado todos estos electrodos, entonces la pantallita del electrocardiógrafo nos va a dar una imagen parecida a este dibujo. ¿Qué es lo que tenemos que reconocer? Principalmente tenemos que reconocer 3 cosas, ¿no? Uno, van a ser las ondas. Entonces aquí, ¿qué ondas tenemos? Tenemos la onda P, como tenemos aquí en la imagen, el complejo QRS que está aquí, y la onda T. ¿Listo? Esas 3 ondas tenemos que reconocerlo. Después, ¿qué tenemos que fijarnos? Tenemos que fijarnos los segmentos. ¿Qué son los segmentos? Por ejemplo, aquí tenemos una línea horizontal. Esta línea horizontal es un segmento, ¿no? Es un segmento TP, por ejemplo. Entonces, los segmentos reciben el nombre dependiendo en qué onda se encuentran. Por ejemplo, entre el P y el Q tenemos el segmento PQ. Entre el S y el T tenemos el segmento ST y así sucesivamente. Ahora, ¿qué más reconocemos? Los intervalos. ¿Qué son los intervalos? Los intervalos son aquellos espacios que son desde una onda hasta un segmento, es decir, toman en cuenta ondas y segmentos. Por ejemplo, aquí nos dice intervalo PR, llamado también intervalo PQ. Entonces, es desde el inicio de la onda P
hasta el inicio de la onda Q. Ese es el segmento PQ, o cuando no está la onda Q, es el segmento PR. ¿Qué otro segmento tendríamos? Tendríamos el segmento QT, por ejemplo. Inicio de la onda Q hasta el final de la onda T. Ese es el segmento QT. O perdón, el intervalo QT. ¿Listo? Entonces, los intervalos son ondas más segmentos. Luego, ¿qué más tenemos? Otro intervalo importante, el intervalo RR. Entonces, es desde el vértice de una onda R hasta el siguiente vértice de la siguiente onda R. Ahí tendríamos lo que es el intervalo RR. Entonces, como ustedes pueden ver, en un registro de electrocardiograma nos fijamos justamente eso, ¿no? Ondas, segmentos, intervalos. Luego, ¿qué detalle más tenemos que fijarnos? Es el voltaje de cada uno de estos. Si ustedes se fijan, tenemos un valor de 0 que nos dice que todo lo que está a esa altura es un elemento que no tiene voltaje, no es positivo ni es negativo, es neutro. Por eso le pone un valor de 0. Entonces, si ustedes se dan cuenta, los segmentos son líneas neutras, es decir, son líneas que no son positivas ni negativas, llamados también isoeléctricos. Por encima del valor de 0, todo es positivo, son ondas positivas, y por debajo de lo que es el segmento 0 o el valor de 0, son ondas negativas. Entonces, por ejemplo, esta onda que estamos viendo aquí, que es la onda P, ¿es una onda positiva o negativa? Es una onda positiva porque está por encima del valor de 0. En cambio, si ustedes se fijan, tenemos aquí la onda Q y la onda S. Estas ondas están yendo hacia la parte de abajo. Entonces son ondas negativas. La Q y la S son negativas. La onda T, que es una onda hacia arriba, por tanto es una onda positiva. Y de esa manera nosotros diferenciamos ondas positivas, ondas negativas. Luego, ¿qué más tenemos que tener en cuenta? Como ustedes se están dando cuenta, nosotros vemos todo esto en un papel milimetrado, es decir, existen líneas verticales y líneas horizontales. Entonces, esta calibración del valor de estas líneas siempre se va a realizar con la calibración estándar. ¿Cuál es la calibración estándar? Nos dice, cuando el papel está moviéndose o tiene una velocidad de 25 milímetros de segundo y una amplitud de 10 milímetros, 1 milivoltio. Entonces, cuando ustedes calibren el electrocardiógrafo con estas configuraciones, entonces se va a aplicar todo lo que vamos a hablar. ¿Qué nos dice entonces el valor de los cuadraditos? Nos dice, por ejemplo, 1 milímetro, ¿no? Que sería un cuadradito pequeño. Este milímetro hacia arriba, entonces nos dice, mide el voltaje. ¿Listo? Entonces, esto de aquí, hacia arriba, ¿qué mide? Mide el voltaje. Y las líneas horizontales, de izquierda a derecha, ¿qué miden? Miden lo que es el tiempo. Muy bien, entonces cuando una onda, tanto hacia arriba o hacia abajo, se desplaza 1 milímetro, entonces nos dice en vertical corresponde a 0,1 milivoltios. Entonces podemos medir, por ejemplo, esta onda R. La onda R empieza aquí desde la línea 0. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 milímetros hacia arriba. Por tanto, la pregunta sería, ¿cuántos milivoltios tiene esta onda R? Entonces sabemos que cada cuadradito, cada milímetro es 0,1. Entonces esta onda tiene 0,9 milivoltios. ¿Listo? Ahora, la línea horizontal nos dice cada milímetro es igual a 0,04 segundos. Entonces, por ejemplo, la misma onda, ¿ven? O esta de aquí, fíjense, estamos de aquí hasta aquí. Entonces, ¿cuántos cuadritos tenemos? 1, 2, 3 cuadraditos, 3 milímetros en horizontal. Entonces, tenemos que multiplicar 3 por 0,04. Resultado, 0,12. La duración de la onda P, en este caso, es 0,12 segundos.
Entonces, de esa manera nosotros podemos medir las ondas dentro de lo que es el registro del electrocardiograma. Hacia arriba verticalmente son los milivoltios y horizontalmente es los segundos, el tiempo. Entonces ustedes para sacar, por ejemplo, el QT corregido o la frecuencia cardíaca, se va a hacer midiendo los milímetros horizontales. Y si quieren ver el voltaje de las ondas, pueden medir los milímetros verticales. Luego tenemos otro concepto que son los cuadrados grandes. Entonces ya sabemos que cada uno de estos cuadraditos es un milímetro. Pero si ustedes se fijan, tenemos aquí otro cuadrado que es un poco más grande. Entonces, esto se llama cuadrado grande. Y un cuadrado grande está formado por 5 milímetros horizontales y 5 milímetros verticales. Entonces, estos cuadrados grandes nos sirven, por ejemplo, para sacar frecuencia cardíaca y vamos a verlo más adelante cómo se los van utilizando. Pero si ustedes leen o ven que en algún punto se menciona cuadrado pequeño y cuadrado grande, el cuadrado pequeño es un milímetro de cada lado. Y el cuadrado grande son 5 milímetros a cada lado. Entonces, este cuadrado grande, por ejemplo, verticalmente nos dice, tiene un valor de 0,5 milivoltios. ¿Listo? Y tienes razón, ¿no? Porque es 1, 2, 3, 4, 5 milímetros. 5 por 0,1 es igual a 0,5 milivoltios. Y horizontalmente el cuadrado grande tiene un valor de ¿cuánto? Nos dice de 0,2 segundos. Y tienes razón, porque si ustedes cuentan es 1, 2, 3, 4, 5 milímetros. 5 por 0,04 es igual a 0,20 segundos. Entonces, este cuadradito grande es 0,20 o 0,2 segundos. Muy bien, entonces de esa manera nosotros asignamos valores de voltaje y también de duración en un registro de electrocardiograma, siempre recordando que la configuración estándar, 25 milímetros segundo, y de amplitud de voltaje 10 milímetros, 1 milivoltio. Entonces, cuando está configurado de esta manera, se aplica todo esto que les he comentado. Si la configuración es diferente, entonces esto también va a variar. Muy bien, vamos avanzando. La siguiente, por favor. Muy bien, aquí tenemos, por ejemplo, lo que es ya las ondas que les comentaba. Entonces tenemos la onda P, que es con la que se inicia el electrocardiograma, ¿no? Entonces la onda P puede medir la duración o puede medir también el voltaje. Son ondas redondeadas, generalmente positivas, donde vamos a encontrar negativa en ABR, por ejemplo, ¿no? Luego tenemos un segmento, el segmento PQ. Luego tenemos el complejo QRS, que está formado por 3 ondas, ¿no? 2 ondas negativas, el QLS, y una onda positiva, que es la R. Este complejo QRS puede variar. Podemos encontrar, por ejemplo, directamente una onda R y una onda S. ¿Listo? O algunas veces podemos encontrar ondas QS. Entonces, cuando solo hay una onda negativa, a eso no lo llamamos Q ni S. Eso es una onda QS. Porque se supone que la mitad es la Q y la otra mitad es la S. Y en este caso, este es un complejo RS, porque no tenemos Q. Directamente es la onda R y después la onda S. Por eso es que muchas veces aquí, como pueden ver, lo llama intervalo PR, porque muchas veces no encontramos la onda Q. Es tan pequeñita que desaparece y solamente se observa la onda R y la onda S. Ahora, cuando la onda Q es más grande, eso también nos quiere decir que hay un problema, ¿no? Vamos a hablar un poquito más adelante de por qué aparecen Qs profundas o Qs muy grandes, casi ganando a la S. Pero normalmente no se presenta esto, las Qs son chiquititas. Luego tenemos un segmento, el segmento ST, y aquí hay un punto importante. Donde termina la onda S e inicia lo que es el segmento ST, ahí tenemos el punto J. ¿Listo? Esto va a ser importante porque cuando veamos isquemia o infarto de miocardio, entonces en este punto se alteran desde aquí empieza la alteración del segmento ST. La onda T, como pueden ver, es una onda también redondeada, la cual es positiva generalmente.
Entonces, ahí termina todo lo que es la actividad eléctrica del corazón. Luego vamos a ver un segmento largo, que es el segmento TP, que es el punto donde descansa o el corazón empieza a reorganizar sus electrolitos, hay una pausa y nuevamente se forma otra onda P. Y este ciclo va a continuar hasta que la persona fallezca, ¿no? Entonces, desde que nacen, desde que son embriones, se va generando este movimiento eléctrico en el corazón y los acompaña el resto de su vida hasta que ya están muy viejitos y fallecen. Entonces ahí recién desaparecen estas ondas. ¿Listo? Entonces recordemos, onda P, ¿qué es? Onda P es la despolarización auricular. El intervalo PR es la conducción auriculoventricular. El QRS es la despolarización ventricular. El segmento ST es simplemente lo que es un silencio entre la despolarización y la repolarización ventricular. La onda T es la repolarización ventricular. El intervalo QT es la despolarización más repolarización ventricular. Muy bien, vamos pasando a la siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí tenemos ya algunos datitos más. Ya sabemos que la onda P es la que inicia todo el fenómeno eléctrico del electrocardiograma. Tiene una duración, nos dice, menor a 0,12 segundos. Entonces, si sabemos que un cuadradito es 0,04 segundos, ¿cuántos cuadraditos será 0,12? 3 cuadraditos, ¿verdad? ¿No? Entonces, aquí tenemos 0,04, 0,08, 0,012. Entonces, 3 cuadraditos es lo máximo que tiene que durar una onda P. Porque, ¿qué pasa si dura más tiempo la onda P? Entonces, quiere decir que la despolarización auricular está tardando mucho, ¿no? Por ejemplo, una onda P que dure 4 cuadraditos. Entonces, es una despolarización auricular muy larga. Y eso puede deberse a que hay una conducción lenta del potencial de acción en las aurículas. Luego tenemos el intervalo PR, entonces como nos muestra el dibujito, es desde el inicio de la P hasta el inicio de la Q. Le llama PR porque, como les comentaba, muchas veces no hay una onda Q, directamente es la onda R. Entonces está entre 0,12 a 0,20 segundos, 3 a 5 cuadraditos pequeños, y representa la conducción auriculoventricular. Este intervalo PR también puede alargarse, puede durar más de 5 cuadraditos. Entonces, si tenemos una onda P y luego vemos que esto se alarga y recién se forma un QRS, entonces aquí tenemos un alargamiento, ¿no? Alargamiento del intervalo PQ o PR. ¿Por qué sucede eso? Esto sucede porque el potencial de acción desde las aurículas hacia los ventrículos está retrasándose. Puede ser por lesión de las vías de conducción, un infarto que ha lesionado las vías de conducción o alguna alteración que impide que el potencial de acción vaya de las aurículas hasta los ventrículos rápidamente. Luego tenemos el complejo QRS de 0,06 a 0,10 segundos. Nos dice de 1,5 a 2,5 cuadraditos pequeños. Representa, ya sabemos, la despolarización ventricular. Luego tenemos el intervalo QT, que es menor a 0,44 segundos, que esto puede variar, nos dice, según lo que es la frecuencia cardíaca. Entonces, para no tener este problema con la frecuencia cardíaca, existe lo que es el QT corregido. El QT corregido, entonces, se hace mediante una fórmula. La fórmula se llama fórmula de Bassett. Y en hombres debería ser menos a 450 milisegundos y en mujeres menos a 460 milisegundos. Entonces, esto nos va a indicar que el tiempo que tarda el potencial de acción en atravesar el músculo ventricular y posteriormente hasta que los ventrículos se repolaricen, no esté muy alargado, ¿no? Entonces, si esto se alarga, puede indicar que también existe lesión en el músculo ventricular, lo cual está generando que el potencial de acción se quede retenido en ese músculo. Entonces, eso también nos ayuda a determinar que el músculo cardíaco esté trabajando adecuadamente. Y finalmente, en ciertas ocasiones y en algunas derivaciones, como B5, B4, puede observarse una pequeña onda después de la onda T, es la onda U.
Esta onda U representa los últimos segmentos del músculo ventricular que se van repolarizando. Entonces, podría decir músculo papilar o algún segmento del ventrículo que todavía tarda en repolarizarse. Muy bien, vamos pasando a la siguiente. Muy bien, vamos a hablar un poquito de la onda P. Entonces la onda P debe tener una duración menor a 0,12 segundos, ¿no? El voltaje debe ser menor a 2,5 milímetros, es decir, no puede haber ondas P gigantes más grandes que la onda R, ¿no? Entonces nos dice 2 cuadraditos y medio, ¿no? Lo máximo de alto que puede tener, principalmente en la derivación 2 y en la derivación B1. Si vemos una onda P gigante como la onda R, entonces esto puede indicar que hay un crecimiento en ese músculo auricular, entonces para eso nos sirve la amplitud. El eje está entre 0 y 75 grados. En este punto vamos a utilizar el sistema de cuadrantes, ¿no? El sistema de cuadrantes divide la ubicación de los ejes en 4 espacios, ¿listo? Generalmente todos los ejes están en el cuadrante inferior izquierdo. ¿Por qué le llamamos izquierdo? Porque es como si viéramos a una persona de frente. Entonces aquí está su cabecita, sus brazos, sus piecitos. Entonces esta persona que está mirando, este es el lado izquierdo y aquí está el lado derecho. Entonces, sabiendo que esa persona nos está viendo, en el cuadrante inferior izquierdo, ese es el cuadrante normal. Lo mismo pasa para el eje de la onda P. El eje de la onda P nos dice está entre 0 a 75 grados. Eso es normal. Luego, la morfología. Generalmente la onda P, como pueden ver, es una onda redondeada positiva hacia arriba, exceptuando en ABR. En ABR la onda se vuelve negativa, es decir, la onda se va hacia abajo. Y nos menciona que otra característica en la B1, derivación B1, puede ser bifásica, es decir, es positiva y luego se vuelve negativa. Y luego continúa el complejo QRS. No siempre se va a observar este fenómeno, pero nos dice en ciertas ocasiones puede encontrarse onda P bifásica, principalmente en esa derivación B1. ¿Listo? Después recordar que la onda P, que esté mayor a 0,12 segundos, ¿qué quiere decir? Crecimiento de la aurícula izquierda. Entonces, si vemos alteraciones en la onda P, podemos pensar en eso, ¿no? Que hay crecimiento de la onda P o existe algún problema en el músculo auricular. Muy bien, entonces ya sabemos, su eje está por los 75 grados. Muy bien, vamos a la siguiente, por favor. Muy bien, vamos a ver el intervalo PR. Entonces, ¿desde dónde a dónde es el intervalo PR? Desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Bueno, principalmente PR porque no siempre encontramos la onda Q, pero si está la onda Q, también puede recibir el nombre de intervalo PQ. ¿Listo? Si está la Q, intervalo PQ, y si no está la Q, intervalo PR. Entonces, ¿qué representa esto? Nos dice, bueno, ya sabemos desde el inicio de la onda P hasta el inicio del QRS. Valor está entre 0,12 a 0,20 segundos, 3 a 5 cuadraditos pequeños. Entonces, ya sabemos que la onda P representa la despolarización auricular, ¿no? Entonces, si nosotros viéramos el corazón, veríamos en este punto cómo las aurículas empiezan a generar su proceso de potencial de acción. Entonces forma la onda P. Luego, ese potencial de acción va a avanzar de las aurículas hacia los ventrículos y eso se va a representar por todo este segmento PQ. Y finalmente, al inicio del complejo QRS, ahí ya termina el proceso de conducción de las aurículas hasta los ventrículos del potencial de acción. Ahora, tal vez se están preguntando si tenemos una onda P que representa la despolarización auricular, ¿dónde estaría la onda T de la aurícula? Es decir, la repolarización auricular, porque recordemos que el complejo QRS, ¿qué era? El complejo QRS era la despolarización ventricular y la onda T era la repolarización ventricular. Pero
en ningún momento hemos comentado que exista la despolarización y la repolarización auricular. Lo que pasa es esto. Tenemos la onda P, que es la despolarización auricular. Luego tenemos el segmento PQ, que es la conducción del potencial de acción hacia los ventrículos. Y en el complejo QRS, ahí tendríamos nuestra onda T auricular. Esa sería onda T, pero de las aurículas. La onda T auricular es negativa, pero no lo vemos en el electrocardiograma porque hay otra onda más fuerte, podríamos decirlo, que tiene un voltaje más grande, que tapa a la onda T de las aurículas. Entonces, esa onda que tapa la onda T es el complejo QRS. Entonces, si no hubiera complejo QRS, en ese mismo lugar estaríamos viendo la repolarización auricular como una onda T negativa. Pero como el complejo QRS tiene más voltaje, más fuerza, entonces no se lo observa. Pero ahí debería ir. Muy bien, entonces nos dice el intervalo PR se va a cortar. Por ejemplo, podríamos tener una onda P cortito y rápidamente un complejo RS y una onda T. Entonces, cuando es así de cortito, nos dice eso se presenta en la taquicardia fisiológica. Puede ser una persona que está haciendo ejercicio, está corriendo y sus intervalos PR se acortan y eso hace que tenga más frecuencias cardíacas en un minuto. Luego, podemos tener también PRs que se alargan, es decir, tenemos una onda P, se va alargando lo que es el segmento PQ y recién tenemos un complejo RS y una onda T. Entonces, esto sucede, nos menciona cuando hay bradicardia. Cuando tenemos bradicardia, por ejemplo, cuando una persona está en reposo, está durmiendo o no está haciendo nada de actividad física, entonces el corazón también late más lentamente. Y en esos casos puede haber este tipo de bradicardia. Pero PRs que se van alargando se presentan en bradicardias. Pueden ser fisiológicos, como les comentaba, cuando uno descansa, o se puede presentar ya en enfermedades, ¿no? Por ejemplo, lo que son los síndromes de interrupción de conducción, ¿no? Entonces, esos dos fenómenos, ¿no? Intervalos PRs cortos en taquicardias, intervalos PRs largos en bradicardias. Pero siempre cuando es más de 0,20 segundos puede ser un bloqueo, nos comenta, ¿no? Un bloqueo aurículo-ventricular. Puede ser de primer grado o las formas más graves, segundo grado, por ejemplo. Muy bien, entonces ese es el intervalo PR, ¿no? Tiene ese valor, representa ese proceso de despolarización y conducción del potencial de acción de las aurículas hacia los ventrículos. Muy bien, vamos pasando a la siguiente, por favor. Veamos ahora el complejo QRS. Este complejo QRS es el que más cambios va a presentar. Ustedes van a ver en los electrocardiogramas, algunas veces la Q no está, solo está la onda R, a veces está la onda R y la S, a veces no hay la R, solo está el QS, ¿no? Entonces va cambiando de forma dependiendo las derivaciones. La duración nos dice es más corta que la pena, fíjense, de 0,06 a 0,10 segundos, menos de 2,5 cuadraditos o milímetros. La amplitud, es decir, el voltaje hacia arriba puede ser variable. Puede ser más de 5 milímetros en las extremidades, las derivaciones de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, o puede ser más de 10 milímetros en las precordiales. ¿Por qué? Porque los electrodos están más cerca al corazón. Si ustedes ven, por ejemplo, una onda P y una onda S tremenda, grande, que está subiendo e incluso está tocando otra derivación, entonces eso se debe a que el electrodo está muy cerca del músculo cardíaco. Entonces esto puede verse, por ejemplo, en las personas que son delgaditas, que son muy flaquitas, se les pone la derivación de B4, B5, entonces se va a ver el voltaje de la onda aérea muy fuerte, muy grande hacia arriba, y eso es por la proximidad que tiene hacia el corazón. Y principalmente, ¿dónde se va a ver eso? En las derivaciones precordiales, porque son las que están más cerca al corazón. Nos menciona esto más que todo para tener cuidado, ¿no? Por ahí ustedes ven la derivación de un voltaje así elevado, entonces eso ya no es normal, ¿no? Sí sería normal en las precordiales.
Ahora, con respecto al complejo QRS, normalmente la onda Q es una onda pequeñita, es una onda negativa pequeña, pero nos menciona que puede ser grande, una onda Q profunda negativa grande, y eso se llama onda Q patológica. ¿Qué características tiene? Debe ser de duración más de 0,04 segundos, es decir, más de 1 milímetro, y debe ser por lo menos 1/3 de la amplitud de la onda R, ¿no? Entonces, si nosotros dividimos la onda R en 3 segmentos, nos dice que la onda Q debe ser más grande que 1/3 de la onda R. Entonces, esa es una onda Q patológica. Esta onda Q patológica, ¿dónde la vamos a encontrar? Principalmente cuando ya ha habido un infarto de miocardio. Es decir, la persona tiene un síndrome isquémico y posteriormente no se ha hecho la atención, el paciente se ha aguantado, dice no pasa nada, y un pedacito de su corazón muere. Entonces, eso sucede y aparecen las ondas Q. Muy bien, vamos adelantando un poquito. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces aquí tenemos lo que es el segmento ST. El segmento ST es una línea isoeléctrica neutra. ¿Esto qué problemas? Puede tener elevaciones, supradesnivel del segmento ST, infradesnivel del segmento ST. ¿Qué nos indica esto? Que existe un proceso de isquemia o puede ser un proceso de lesión del miocardio. ¿Listo? Entonces puede haber depresión y elevación. Ahora nos dice, existe ciertas posibilidades de, por ejemplo, cuando es normal, menos de 0,5 milímetros de depresión o elevaciones hasta 1 milímetro, ¿no? O hasta 2 en las precordiales B1, B3. Pero esto, digamos, son en casos muy raros. Realmente, generalmente cuando existe elevaciones o depresiones, nos indican esto, ¿no? Infarto agudo de miocardio o procesos isquémicos. Muy bien, la siguiente, por favor. Muy bien, la onda T ya sabemos es una onda T, es una onda positiva, entonces tiene un ascenso lento, nos indica, y un descenso rápido. Entonces esa es la onda T. Lo que tenemos que tener en cuenta es, por ejemplo, en hipercalemia. En hipercalemia, la onda T se vuelve una onda T picuda, casi parecida a la onda R. Mientras más potasio, esta onda R básicamente se va a confundir, perdón, la onda T se va a confundir con la onda R. Vamos a tener una onda R y la onda T va a ser igual que la onda R. Entonces, esto es por elevación del potasio en la sangre. Y por encima de los 8 miliequivalentes de potasio puede producirse un paro cardíaco. Entonces, el potasio puede parar el corazón y generar la muerte de una persona. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Muy bien, tenemos entonces el intervalo QT por Bassett. Esta de aquí es la fórmula de Bassett. Nos dice el QT corregido es igual al QT, que va a ser la distancia entre el inicio del Q hasta el final de la T. Esto se mide en segundos. Y dividido entre la raíz cuadrada de la distancia de RR o intervalo RR. Se mide cuántos segundos es desde la R hasta el otro R. Y a esta distancia en segundos se le saca la raíz cuadrada. El valor en hombres debe ser menos a 0,44 segundos o menos a 440 milisegundos. En mujeres menos a 0,46 segundos o menos a 460 milisegundos. Muy bien, vamos pasando por favor a la siguiente. Muy bien, entonces, ¿qué tengo que hacer para la interpretación? Nos dice, tenemos que ver lo que es, uno, la onda P. La onda P tiene que ser positiva, derivaciones 1, 2, ABF y negativa en ABR. Luego, lo que es la relación P-QRS, siempre tiene que haber una onda P antes de un complejo QRS. Entonces esa es la relación 1-1. Después, el intervalo PR no debe estar por debajo de 0,12 o por encima de 0,20 segundos. Y la frecuencia cardíaca debe estar entre 60 y 100. Entonces, si cumple estas 4 cosas, es un ritmo sinusal. La siguiente, por favor.
El eje eléctrico entonces nos menciona, normalmente debería estar entre menos 30 a 90 grados. Entonces ese es un eje normal. Si este eje se encuentra en otro cuadrante, entonces llamamos desvío del eje. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces aquí tenemos justamente eso, ¿no? Si la derivación de 1, el QRS es positivo y en ABF también es positivo el QRS, eso es un eje normal que está entre 0 a 90 grados. Y en casos especiales, por ejemplo, personas jóvenes o que son muy delgaditos, puede estar hasta menos 30 grados. ¿Listo? Entonces, esto es en casos especiales, no todos van a ser desde menos 30, ¿no? Pero con esos datos, entonces dice que desde menos 30 a más 90 es el rango para el eje normal. Después, si no está ahí, ¿qué tenemos? Si el eje se encuentra en el cuadrante superior izquierdo, desvío a la izquierda, cuadrante inferior derecho, desvío a la derecha, y si está en el cuadrante superior derecho, desvío extremo. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces aquí tenemos un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos derivación 1, ¿no? Entonces, vemos aquí la onda Q es 1 milímetro. Es 1 milímetro, es decir, menos 1. La onda R es 8 más 8 milímetros. Y la onda S es menos 2. Hacemos la sumatoria, 8 menos 1 menos 2 es igual a más 5. En ABF hacemos lo mismo, ¿no? Entonces la sumatoria nos sale más 10. Y lo que hacemos es encontrar el eje mediante estas dos derivaciones. Se cuenta entonces 5 milímetros en la derivación 1, se hace una línea, y se cuenta 10 milímetros en ABF, en la parte positiva, y se hace otra línea. Y donde las dos chocan, ese es el eje, ¿no? En este caso es más 60 grados. Aquí tenemos lo mismo, en derivación 1 nos sale el QRS más 10, se cuenta hasta 10, se hace una línea vertical, ABF nos sale más 10, hacemos una línea horizontal, y donde chocan, ese es el eje, ¿no? En este caso está entre más 30 a más 60 grados, pero sigue siendo un cuadrante normal. Muy bien, vamos a la siguiente, por favor. Son más ejercicios, entonces les voy a dejar la presentación para que vayan practicando también ustedes. La siguiente, por favor, vamos avanzando a lo que es frecuencia cardíaca. Eso, ¿no? Entonces la frecuencia cardíaca es el otro método que tenemos para ver si hay un ritmo sinusal. En este caso, este es, digamos, un poquito más exacto, pero ¿qué necesitas? Calculadora o tener un buen conocimiento sobre división. Se cuenta el número de milímetros entre una onda R hasta la siguiente onda R, ¿no? En este caso serían 4, 5, 6, 30 cuadraditos, ¿no? O sea, 30 milímetros. Desde esta onda R hasta esta otra onda R existe 30 milímetros. Y lo que hacemos es dividir 1500 entre 30, entonces nos da el resultado 50 latidos por minuto. La siguiente, por favor. En este caso es algo parecido. Tenemos 5, 10, 15, 20, 23, ¿no? Entonces 1500 entre 23 y le sale la frecuencia cardíaca. A ver, un cálculo rápido, 1500 entre 23. 65, ¿no ves? Ya han hecho el cálculo de 65 latidos por minuto. Muy bien, vamos pasando a la siguiente. ¿Qué pasa si no tengo calculadora? Que va a ser lo que sucede, por ejemplo, en el examen, ¿no? Pueden contar los cuadraditos grandes. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y lo dividen entre 300, ¿no? 300 entre 5 cuadraditos grandes. Y el resultado les sale latidos por minuto, la frecuencia cardíaca. La siguiente, por favor.
Y otro método sería los saltos. Tú vas saltando de cuadrados grandes a cuadrados grandes. Entonces, el primer salto es 300, el segundo 150, el siguiente 100. Y en este caso la frecuencia cardíaca es 100 latidos por minuto. ¿Listo? Entonces, este es un método fácil y también puede servirles para el examen. Solamente tienen que recordar los valores, ¿no? El primer salto es 300, el segundo 150, el tercero 100, el cuarto 75, luego es 60 y 50. La siguiente, por favor. Luego tenemos lo que es para arritmias. Entonces, si hay arritmias, lo que hacemos es contar el número de cuadraditos grandes. En este caso, tenemos que contar 30 cuadraditos grandes. Entonces, yo lo voy contando de dos en dos. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22. 24, 26, 28, 30. Entonces hasta aquí serían 30 cuadraditos grandes, es decir, un cuadrado de 5 milímetros. Y contamos cuántos QRS tenemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces lo multiplicamos, nos dice 6 por 10. 6 por 10 es 60. Entonces en este trazo tenemos una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto mediante este método para arritmias, ¿no? Contamos 30 cuadraditos grandes y vemos cuántos QRS tenemos. Y multiplicamos el número de QRS por 10 y les sale la frecuencia cardíaca. Ahora, si tienen más tiempo, pueden hacerlo en 50 cuadraditos. Y cuando hacen en 50, nos dice multiplican el número de QRS por 6. Si hacen en 30 cuadraditos grandes, multiplican por 10 y les sale los latidos. Muy bien, la siguiente, por favor. Bueno, esta es la calibración, ya saben cuál es la calibración, ¿no? Es 10 milímetros por voltio. Y con eso nosotros podemos tranquilamente hacer el cálculo de voltajes. La siguiente, por favor. Muy bien, entonces para hacer la lectura tienen que ver la calibración. Luego hacemos frecuencia cardíaca, eje eléctrico, intervalos, y luego podemos ver la progresión de las Rs en derivaciones B1 a B6. La siguiente, por favor. La siguiente pasemos, por favor. No, es esta, sí, perdón. Bueno, entonces, en resumen, ya sabemos, ¿no? Para ver si es un electrocardiograma normal, tenemos que ver el ritmo, ¿no? Ondas P positivas, menos en ABR, que tiene que ser negativo, frecuencias cardíacas de 60 a 100, siempre P antes de un QRS y un ritmo regular. Luego vemos los intervalos PRs, QRS y vemos el QT corregido. Tenemos que ver el eje eléctrico que esté entre menos 30 a 90 grados y tenemos que ver el segmento ST que sea isoeléctrico, que no se esté elevando o esté descendiendo, supra o infradesniveles. Muy bien, la siguiente, por favor. Listo, muchachos, muchas gracias a todos. Lo siento, hemos corrido tal vez un poquito, pero los tiempos son muy cortos. Gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, doctor, por su gran disertación. Vamos a pasar a lo que son la ronda de preguntas de los compañeros. Si es que alguno tiene preguntas, vamos a aceptar 3 preguntas debido al tiempo que nos está un poco apretando. Por favor, son libres de poder preguntarle al docente o hacer alguna aclaración. Solamente en este tengo. ¿En qué punto es? Sí, como estos son, o como la misma punta es. Ah, no, esto sí. Sí, no, sellado bien. Pero es la misma punta. ¿Sí?
Es la misma punta que estos, así, chiquitita, ¿ves cómo? El caster tiene su punta más. No, pues, Ah, no, aquí esos, sí, en esos no los tendría ahorita. ¿cuál es su jumbo? Marcados tengo de... Media de unos cuantos ya. Muy bien, debido a que no hay preguntas, vamos a continuar con